solamente tiene como fundamento el proyecto de la naturaleza, solo tiene como fundamento las leyes de la evolución y de la involución. De modo que por eso todas las culturas que han existido han llegado a un alto grado de desarrollo y crecimiento externo. Después se derrumban. Han existido muchas culturas que han llegado a desarrollarse externamente a un alto grado, como los griegos, los romanos, los egipcios y muchas otras culturas. Acá en el mundo prehispánico también hubo culturas muy elevadas. Aquí tenemos todavía las ruinas de algunas culturas que existieron, como las del Tiahuanaco. Hubo una cultura que no la mencionan mucho, pero también llegó a un alto grado de desarrollo. Algo que termina en Punca, como es Carmelo. Algo como Pincapunca. Estuve viendo las ruinas de eso y sí eran elevados, pero después se derrumbaron. Es claro que en las culturas acá del mundo americano tuvieron sus maestros, sus sacerdotes iniciados, pero antes de la cultura, bueno, antes de la llegada de los españoles, se fueron y quedó solamente la gente común y corriente. Los españoles no sometieron a los dioses incas, tiahuanacotas, porque ellos se fueron y dejaron el pueblo nomás. Esos fueron los que quedaron sometidos al yugo español, el pueblo, la gente común y corriente. Los amautas, los sabios verdaderos de esas culturas, se fueron a la eternidad y no han vuelto. Había una organización llamada los Caballeros Cóndores. Eso era como en México los Caballeros Águila y los Caballeros Tigres. Pero esos desaparecieron con la llegada de los españoles. De modo que la naturaleza no produce hombres despiertos ni mujeres despiertas. La naturaleza produce las máquinas humanas que pueden elevarse por medio de la ley de la evolución hasta cierto grado. Después todo se derrumba, todo termina. De todas las culturas que han existido, no queda sino las ruinas.
ruinas griegas, ruinas egipcias. Así pues que a la naturaleza no le interesa los individuos sagrados, le interesa a la naturaleza las máquinas humanas, para mantener el equilibrio ecológico del planeta. Esa es la función de las multitudes humanas, mantener el equilibrio de la ecología del planeta. De modo que comprenderán ustedes que el proceso del crecimiento interior, el proceso del desarrollo, de la autorrealización íntima del ser, es algo muy personal. Lo único que podemos hacer los iniciados es aprovechar la materia prima proveniente de la naturaleza. La naturaleza nos dota con una enorme cantidad de materia prima, pero no nos da ninguna indicación de cómo utilizar esa materia prima. Afortunadamente existe el conocimiento esotérico, mediante el cual podemos nosotros fabricar, construir con esa materia prima natural todo lo que nos hace falta para convertirnos en individuos sagrados, para convertirnos en seres superiores, para salirnos de la montonera de máquinas y desarrollar una conciencia y una voluntad personal. De modo que los maestros que han venido a auxiliar a la humanidad no han tenido una atención multimillonaria, han tenido la atención de algunos pocos. Así es que el camino de la autorrealización íntima del ser es un camino de pocos. El camino ancho por donde transitan las multitudes humanas no conduce a ninguna parte. Así es que los seres humanos viven sus ciclos de muertes y nacimientos, y después se desintegran, se convierten en materia para el equilibrio del planeta. Le dan consistencia a las capas minerales del planeta. Por eso hay la leyenda de que los seres humanos se convierten en piedra, en pedernal, porque no sirven para más nada después de haber vivido sus correspondientes ciclos de vidas y de muertes. De modo que comprenderán ustedes que esos escritores, esos pseudo-ocultistas que piensan que la ley de la evolución los va a llevar al reino de los cielos, están en un grave error. Y no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a los ingenuos creyentes que creen que no necesitan hacer nada
para cambiar su nivel de ser. Creen que así como están, van a irse a los mundos superiores, a las regiones superiores del espacio, por el simple hecho de vivir. El simple hecho de vivir va de lo evolutivo a lo involutivo. La ley de la evolución conduce a las criaturas hasta el pie de la montaña. Pero evolucionando nadie puede subir ni la primera, ni la segunda, ni la tercera montaña. Ahí, al pie de la montaña, los agarra la involución. De modo que todas estas multitudes de aspecto horrible están ya dentro del proceso involutivo. La involución produce fealdad, maldad, crueldad y degeneración en total. De modo que es necesario comprender la necesidad de subir, de escalar las 3 montañas de la autorrealización para poder librarnos del ingreso a las zonas sumergidas del planeta. Podemos imaginar que el planeta está constituido por los 4 círculos clásicos de la filosofía esotérica, conocidos con los nombres de tierra, paraíso, cielo e infierno. Todos los planetas del cosmos infinito están constituidos por esos 4 círculos clásicos: tierra, paraíso, cielo e infierno. Para las multitudes ignorantes y sacrílegas, no hay más que el camino involutivo que conduce al infierno. De modo que la parte esencial que está depositada en las máquinas humanas no puede progresar. Se mantiene en ese nivel del subdesarrollo. Se dice que cuando un ser humano ha vivido sus 108 vidas y no ha hecho nada por autorrealizarse, entonces la esencia es absorbida por el Espíritu Universal y los demás factores ingresan al reino mineral, o lo que antiguamente se conocía como el reino de Plutón. En la cultura griega se conocía como el reino de Plutón. En el cristianismo surgió la palabra infierno, que viene del latín infernus, que quiere decir lugar inferior. De modo que no hay que esperar que la naturaleza nos va a proveer de los cuerpos existenciales superiores. A la naturaleza no le interesa
que el hombre o la mujer tengan sus cuerpos existenciales. La naturaleza quiere a los sujetos así como son, con excepción de su perversidad. De modo que la función de los seres humanos es mantener la vida orgánica o ecológica del planeta. Cumplida esa misión, desaparecen sin pena ni gloria. Van a constituir el sustento de las placas tectónicas del planeta. Van a darle consistencia al planeta. De modo que es necesario comprender que para salirnos de ese ciclo de las evoluciones y las involuciones naturales, necesitamos una revolución. En esa revolución deben desaparecer todos los factores imperantes en el ser humano, especialmente la práctica llamada fornicación pasional. Ustedes deben comprender que entre el sexo femenino y el sexo masculino está el misterio de la transubstanciación. Los seres humanos que utilizan todo su potencial erótico para sus placeres sexuales, para su fornicación, esos no podrán tener nunca la envoltura llamada el tosoma eliacón, el tosoma puchijón. Eso quiere decir el vestido solar del alma y del espíritu. Cuando un hombre o una mujer tienen su cuerpo existencial superior totalmente desarrollado, entonces se encarna en ellos el ser conocido como Atman, el inefable. En otras palabras, el Padre nuestro, el Padre que está en secreto, juntamente con el Buddhi, el aspecto divino del alma. El Buddhi junto con el Atman se encarnan en aquellos seres que a través de la transmutación de su enseminis, su energía sexual, se han fabricado los cuerpos existenciales superiores, conocidos con los nombres de cuerpo astral, cuerpo solar de la mente y el cuerpo causal. Esos cuerpos tienen sus gérmenes en la misma energía donde ha tenido sus gérmenes el cuerpo físico. El cuerpo físico nace de la relación común y corriente de los seres humanos. Una vez estaba
explicándole estas cosas a mi padre terrenal. ¿Sabes qué me dijo? Bueno, sea como sea, usted es hijo de mi fornicación. En ese momento yo estaba leyendo un librito de los 4 evangelios y tenía el dedo puesto así en una de las partes del librito y lo abría así y decía: lo que es hijo del espíritu, espíritu es; lo que es hijo de la carne, carne es. Así pues que eso le dije. Después se murió, desencarnó, y lo encontré. Y le dije: ¿sabes que estás muerto? ¿Que eres un difunto? Dijo: sí. Entonces lo que yo te decía antes de morirte era la verdad. Dijo: desgraciadamente. Y se fue. De modo que lo que es hijo de la carne, carne es. El cuerpo es de carne y hueso, ¿verdad? Y ese es el resultado de la fornicación de los padres. De modo que existen 2 tipos de creación corporal. Una se llama pecado. La otra se llama la luz. De modo que hay los hijos de la luz y los hijos del pecado. El pecado que está prescrito en el 6º mandamiento de la ley de Moisés, o la ley de Dios. El 6º mandamiento dice textualmente: no fornicar. Hay otros mandamientos, son 10 en total. Y dice exactamente lo que el ser humano no debe realizar en el curso de su vida. Está el no matar, el no robar, no mentir, honrar al padre y a la madre, no desear la mujer del prójimo, no levantar falsos testimonios. En fin, es un decálogo extraordinario para aquellos que quieren cambiar su nivel de ser. El nivel de ser cambia en la proporción en que crece eso que se llama la conciencia. Son 2 palabras, una preposición y una estipulación de lo que es correcto. Ciencia, conciencia. Debemos vivir con ciencia. Si no vivimos con ciencia, entonces vivimos con ignorancia. Dejar de vivir en la ignorancia requiere estudio, requiere observación, requiere técnicas de refinamiento en eso que se llama el comportamiento, en eso que se llama la acción de vivir. Debemos ser muy específicos en eso que se llama pensar, sentir, actuar. Porque si no tenemos técnicas específicas para pensar, sentir y actuar, entonces vivimos en la ignorancia, en la tristeza, en el dolor,
en la violencia. De modo que estos conocimientos gnósticos, esotéricos, han sido elaborados para que el hombre y la mujer se desarrollen en un nivel superior, para que alcancen la inmortalidad. Todos nosotros tenemos los principios de la inmortalidad en esos factores psicológicos conocidos con los nombres de alma, espíritu. Así pues que no estamos aquí en el escenario de la vida tridimensional con el único propósito de divertirnos, con el único propósito de gozar vulgarmente de la relación de los cuerpos. El verdadero propósito profundo del vivir se establece en una forma refinada y pura de las acciones, de los sentimientos y de los pensamientos. El pensar, el sentir y el actuar deben estar bajo el dominio completo de la conciencia, de la sabiduría, del conocimiento. Así pues que necesitamos observarnos constantemente para saber qué está pasando en el nivel de los pensamientos, en el nivel de los sentimientos, en el nivel de las acciones. Todo esto debe estar bajo el control de la conciencia. Para todo en la vida necesitamos la acción del poder llamado voluntad. La voluntad determina la calidad de las acciones. De modo que si actuamos sin la voluntad y sin la conciencia, entonces cumplimos con el proceso máquina, con el proceso autómata, con el proceso que no nos conduce a la divinidad. Debemos todos los días hacer esfuerzos para no obedecer a las fuerzas siniestras del ego, sino para obedecer a las fuerzas divinas del Padre que está en secreto. Constantemente debemos estar en una tensión especial, en una alerta especial, para no actuar, pensar y sentir en la forma vulgar, en la forma ególatra en que actúan las multitudes. Así es como podemos alcanzar un nivel de ser superior. Así es como podemos convertirnos en seres humanos conscientes, en el actuar, en el pensar y en el sentir.
Ahora les dejo la palabra para que podamos conversar al respecto de estos inquietantes asuntos del vivir conscientemente. ¿Cómo podemos desarrollar la voluntad? Haciendo siempre lo que no queremos hacer. Haciendo siempre lo que no queremos hacer. ¿Han oído la frase, hago lo que me da la gana? Pues los que hacen lo que les da la gana van a parar donde les da la gana. No van a parar donde indica la sabiduría divina. Van a parar en lo peor. Constantemente escuchamos eso, yo hago lo que me da la gana. ¿Verdad que no es lo que nos da la gana, sino lo que es correcto? ¿Has entendido? Así es como avanzamos. Dígame. Maestro, ¿qué es el alma y el espíritu en concreto? ¿O solamente? El espíritu es la fracción universal de eso que se conoce como el absoluto, como el Padre absoluto. Por su vez, el alma es el Hijo de esa fracción del absoluto en nosotros. De modo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son las tres fuerzas gloriosas que deben constituirse en nosotros como fórmula de vida. Una cosa es hacer la voluntad del Espíritu universal de vida y otra cosa es vivir conforme al egoísmo, a la lujuria, a la codicia, a la envidia, a la pereza. De modo que los factores contrarios a lo espiritual son los factores vulgares del egoísmo. Nosotros debemos saber muy bien cuándo quiere actuar en nosotros el ego con sus pecados capitales. Y debemos saber muy bien hacer siempre la voluntad del Padre. Así es como podemos desarrollar una estructura superior dentro de nosotros mismos. ¿Verdad? Maestro, como usted explicó al inicio, somos hijos de la carne. Con la enseñanza, siguiendo el camino, tenemos que llegar a ser hijos del Espíritu. Así es. Tenemos que desarrollarnos como hijos del Espíritu. Porque los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. De modo que no debemos estar sujetos a los deseos de la carne, especialmente en lo que se relaciona con lo sexual. Debemos estar siempre dispuestos a hacer, a decir lo que proviene del Espíritu, no lo que proviene de la carne, del deseo carnal. Así es como nos transformamos, así es como nos convertimos en hombres y mujeres de verdad.
no en simples máquinas humanas. ¿Cómo llegamos a conocer la voluntad del Padre? Llegamos a hacernos conscientes de la voluntad del Padre cuando comenzamos a dominarnos a sí mismos, cuando comenzamos a rechazar los deseos de los diferentes agregados psicológicos, aquellos que obedecen a los deseos del ego pluralizado, nunca pueden hacer la voluntad del Padre. Siempre hacen lo más fácil. Siempre reaccionan de acuerdo a sus yoes, de la ira, de la codicia, de la envidia, etc. Así hacemos la voluntad del Padre, no cediendo a los impulsos ególatras de la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo. Y eso no es cosa fácil. Hay que estar en un estado constante de alerta para poder actuar siempre de acuerdo a la voluntad del Padre que está en secreto. Cuando se refiere a las personas feas, se refiere a lo físico. A lo físico. O sea, las personas con discapacidad, digamos, deformes, están en estado de evolución. Totalmente. Ahora piensen ustedes, si lo que todavía tenemos algo de normalidad en nuestra inteligencia y en nuestra comprensión, nos resulta difícil vivir de acuerdo con esta enseñanza. ¿Qué podemos esperar de alguien que ya no tiene la capacidad de entender, de aprender? De modo que todas esas personas de la incapacidad mental, emocional y física en general, ya están en un proceso de muerte segunda. Nos duele, es claro que nos duele ver a las personas así. Pero ese ha sido su camino. Esa ha sido su forma de vivir la que las ha conducido a ese estado. Y como ya les digo, no se trata de una sola vida, sino de varias vidas. En el curso de esas varias vidas, las personas van haciendo la voluntad del diablo. Y sobre todo en lo que se relaciona con el sexo. Porque el sexo es la base, es el fundamento de la vida. ¿Verdad? Maestro, lo siguiente, cuando una persona está cerca de la muerte, ¿existen cambios internos dentro de uno para darse cuenta que se está acercando a su muerte? La llegada del rayo de la muerte siempre produce un estado que se llama pavor, de modo que todo moribundo está en un estado de pavor, porque no sabe qué es lo que pasa cuando llega la muerte.
Dice que todos los seres humanos temen a lo desconocido. De modo que la gente común y corriente muere llena de pavor. Y cuando ya están fuera de su cuerpo, siguen apavoradas. Todos los difuntos sufren espantosamente, porque nadie les da atención. Quieren comunicarse, pero nadie les escucha. Entonces eso les causa el terror. Viven aterrorizados, los famosos difuntos. Otra cosa es el que muere despierto, el que desencarna con su conciencia despierta, porque puedes dirigirse a lugares específicos donde están los despiertos. El hacer ejercicios con un propósito nunca es malo, pero si lo haces mecánicamente, gastas tu energía, pierdes tu energía. Pero si lo estás haciendo con un propósito definido, entonces aumenta tu energía. De modo que esas personas que se van a los gimnasios a mover cosas pesadas y a hacer todo tipo de ejercicios sin ningún propósito, y que para mantener la forma, eso no ayuda en nada al proceso interior de la transformación personal. De modo que todo lo que hagamos debe tener un propósito, una finalidad. Hasta el ayuno. El ayunar debe hacerse con una finalidad, con un propósito. ¿Verdad? No solo ir al gimnasio para tener buena forma. En la vida familiar, maestro, la que más chispa saca es la esposa en el hogar, maestro. ¿Cómo guardar la serenidad, la paciencia? ¿Cuál es la actitud correcta, maestro? Ponernos serenos, no discutir. ¿Cómo sería la actitud, maestro? La actitud correcta, maestro. Dejar esa idea de que la mujer es la que tiene la culpa. Eso es lo primero que hay que eliminar. Ven a reencarnarse, pero en cuerpos animales, misterios. Dicen que Sócrates estaba caminando con un amigo y ese amigo le dio una patada a un perro y le dijo: no lo patees al perro porque su voz me hace recordar a un antiguo conocido. De modo que muchas de las mascotas que los seres humanos tienen como seres queridos, sí son sus seres queridos que murieron en el pasado. Así es la historia de la humanidad. Muchas gracias por escucharme y volvemos a reunirnos el otro martes para seguir estudiando. El estudio es básico y fundamental para avanzar en el camino. Necesitamos sabiduría. Muchas gracias.